cuando Él venga, ¿será que hallará fe en la tierra? Porque muchos queremos, no tenemos la fe, queremos es ver para creer. Y Dios no quiere que veamos para que creamos, sino que creamos sin ver. Amén, que creamos que verdaderamente Dios es real sin necesidad de verlo físicamente o sin necesidad de ver señales y prodigios y una cantidad de cosas, porque nosotros creemos es por fe. Amén. Entonces eso es lo que Dios quiere. Muchas veces decimos ay Dios, muchas veces decimos, Señor, ¿por qué estoy en esta vida? Señor, mire todos estos problemas, mire todas estas situaciones, Señor. No, y muchas veces aún hemos dicho, Señor, quisiéramos irnos ya contigo, ¿cierto? Hemos renegado, hemos dicho, Señor, yo no quiero más vivir. Muchas veces lo hemos pensado así. Pero Dios, precisamente cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, cuando vienen todas estas cosas que nos duelen, que no tenemos de pronto familiares, algunos no tenemos familiares allá, pero es que son precisamente, es nuestro país, duele, ¿cierto? Toca. Y aunque no podemos estar de pronto llevándoles, no sé, cantidades de cosas, pero nuestras oraciones son muy importantes en este momento para ellos. Y si fuera posible, de pronto lo que decíamos, reunir algo y mandarles. Yo sé que el Señor todo eso lo ve y yo sé que Dios lo levantará. Pero de verdad, cuando vienen todas esas pruebas y todo, y cuando decimos, Señor, ya no puedo más, Señor, ¿qué pasa? Porque hay momentos que también para nosotros vienen pruebas, vienen luchas, viene desánimo, vienen situaciones donde ya no queremos tirarlo todo. Es cuando Dios en cierto modo, es como si nos dijera, los estoy preparando, tranquilos, están en las mejores manos. Y es donde nosotros tenemos que entender que Dios quiere con nosotros, precisamente el propósito de Dios se tiene que cumplir. Jeremías 29:11, miremos lo que dice el Señor. Amén. Jeremías 29:11. Aleluya. Aleluya. Jeremías 29:11. Dice su bendita palabra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Él no nos creó para que ya, o sea, simplemente para nacer, crecer, reproducirnos y morirnos, no. Él nos creó con un propósito. Dice, yo sé los pensamientos, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Dice pensamientos de bienestar, de bien y no de mal, no de que yo lo traje a este mundo no para que sufra, para que le va. No, el Señor nos trajo con un propósito. Y cuando Dios nos ama, Él nos ama tanto que Él nos permite vivir, Él nos procesa, como ese alfarero cuando empieza a procesar esa vasija, ¿cierto? Él nos empieza a procesar, que no es fácil porque en la humanidad y en esta carne que esta carne se siente mucho, no es fácil cuando pasamos y estamos pasando los procesos. Pero precisamente dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, acerca de vosotros, o sea, de ustedes. Dice pensamientos de bienestar, pensamientos de bien y no de mal. Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Dios nos conoce más a nosotros que nosotros mismos. Aún nosotros creyendo muchas veces actuar de esta manera, actuamos de la otra. Porque ni siquiera nosotros nos conocemos como Él nos conoce. Y si Él permitió que estemos en esta vida es porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él nos forma precisamente para ir a aquellos que lo necesitan. Él no nos forma porque sí. Él no nos procesa porque sí. Él nos forma con un propósito. Amén. Amén. Dice que Dios es el que nos forma. Él es el alfarero y nosotros somos ese barro, ¿no? Dios sabe cuál va a ser el fin de su obra de arte, o sea, ese alfarero que empieza a formar esa vasija y que empieza a formarla, pero ese alfarero sí sabe cuál va a ser el fin de esa obra de arte, de esa vasija. Igual el Señor lo hace con nosotros. Él sí sabe cuál va a ser el fin de nosotros. Nosotros no lo sabemos, Él sí. Y qué hermoso cuando nos presentemos delante de Dios y el Señor nos diga verdaderamente que Él nos mandó a predicar su palabra y que lo hayamos hecho.
es muy gratificante poder estar delante de la presencia de Dios y que el Señor nos diga y nos dé esas recompensas que vienen para nosotros los hijos de Dios. Y diga, mire, una piedrecilla de, no sé, de oro, ejemplo, o una recompensa, o una corona, bueno, no sé, dependiendo como nos merezcamos la recompensa, ¿cierto? Qué hermoso poder llegar ese día y decir, Señor, hice lo que me mandaste. Amén. Porque Él nos capacita y nos da esa capacidad, nos forma y nos capacita precisamente para ir a llevar su palabra. Amén. No nos capacita para quedarnos ahí, sino precisamente para ir a llevarle a otros. Por eso dice, la mies es mucha, hay mucho que hacer, pero los obreros pocos. Y precisamente nosotros tenemos que hacer parte de esos obreros para ir a esa mies, porque realmente estamos en tiempos finales, mis amados. Dice que antes de que nosotros hablemos, Él ya sabe cuáles son nuestros pensamientos. Él ya sabe lo que vamos a decir, Él lo conoce absolutamente todo. Entonces Él dice que Él nos hace, Dios sabe con la capacidad que nos hizo. Cuando Él te permite una carga es porque sabe que tú la puedes cargar. Amén. Muchas veces decimos, no, Señor, yo no puedo más, Señor, ya no más, yo ya... Y muchas veces, Señor, mire, pasó hace 5 días más o menos, una situación una compañera de mi hija, que le echaron ácido en la cara. Y la muchacha estaba muy grave, muy bonita la muchacha, una cara hermosa, y le dañaron su carita. La muchacha estaba entre la vida y la muerte. Y nos dolía, mi hija tenía mucho dolor, estuvimos orando por ella por si de pronto quisieran orar por ella. Ella se llama Derly, una muchacha de 21 añitos, realmente destruida, un dolor muy grande porque pues una muchacha empezando a vivir. Y realmente uno mira y dice, Señor, Dios mío, ahí está en el hospital, realmente no es posible verla porque está en el hospital, pero uno miraba y la frustración del ser humano cuando no tiene a Dios es tan grande que de pronto en un momento de desespero puede cometer un error. Tal parece que ayer nos comentaba mi hija, tal parece que fue el exnovio y el exnovio no aguantó la presión porque parece que se han peleado y ya no estaban juntos. Y él no aguantó la presión, tal vez me imagino que él hizo eso, mandó que le hicieran eso a ella. Y de pronto la presión fue tan grande de verla tan grave a ella, que antier o ayer se quitó la vida el muchacho, se ahogó. Se quitó la vida, se ahogó. Entonces, qué dolor, porque son personas que no tienen ninguna esperanza. Son personas que nadie les fue a predicar y a decirles, miren, hay un Dios que te puede ayudar, ¿sí? Y de pronto estaba tan desesperado ese muchacho que uno dice, Dios mío, ¿por qué a veces Dios nos pone para que hablemos la palabra y nos callamos, ¿cierto? No la hablamos, no le decimos a las personas, Cristo te ama, ¿sí? Hay un Dios grande que te puede sacar de esa situación. Esa muchacha está muy mal, ella la mantiene sedada. Y ella creo que, no sabemos si perdió la mayoría del rostro, pero es tremendo. Yo me imagino que ella, ella no la pueden tener despierta porque es tremendo. Es que ella se desespera y empieza, no, me están persiguiendo, y es que un desespero terrible, entonces vuelven y la sedan. Y es una muchacha empezando a vivir. Qué dolor, porque de pronto pudo haber tenido la oportunidad que alguien le hubiera hablado y hubiera menospreciado, como pueda que nadie le hubiera hablado, ¿sí? Realmente nosotros tenemos esa responsabilidad de que con todas las personas que tengamos la oportunidad de hablarles de Dios, hablemos. Que no nos presentemos delante de Dios y el Señor diga, yo te puse a que le predicaras a ella, porque no le dijiste o a él, porque no hablaste mi palabra. Y que nosotros tengamos que decir, Señor, como dice, que tengamos que de verdad avergonzarnos delante de Dios, porque no hemos hecho la parte que Dios nos está mandando. Amén. Entonces Dios sabe con la capacidad que Él nos hizo. Muchas veces nosotros pasamos situaciones fuertes, cosas fuertes. Sucede como, yo sé que si ellos hubieran conocido a Dios no hubieran cometido ese error tan grande. Y dice, y Dios sabe con esa capacidad, y si Dios nos permite una carga es porque Él sabe que la podemos cargar.
Si Él nos pone una carga, Él sabe que tenemos esa capacidad de llevar esa carga. Él no nos pone una carga más pesada de la que podamos cargar. Y es precisamente como hijos de Dios tenemos que entender eso, que Dios nos capacita, Él nos enseña precisamente para ir a llevarle a otros. Igual también a nosotros, a nuestras vidas, Él nos procesa, Él hace un proceso en nuestras vidas. Él nos va procesando, nos va moldeando. Cuando dice que el alfarero va moldeando esa vasija, me imagino que cuando le va dando la forma es cuando vienen las pruebas, ¿cierto? Cuando viene el dolor, ¿cierto? Las pruebas, ¿cierto? Dice que la pasa por el fuego en algún momento para mirar si quedó buena, ¿cierto? La vasija. Yo no sé mucho de eso, pero por ahí miraba cómo es que el alfarero hace esa vasija, ¿cierto? Y esa rueda que da vueltas y dice que cuando va dando las vueltas es como esas circunstancias de la vida y el alfarero está moldeando esa vasija, ¿cierto? ¿Y para qué la moldea? Para poderla usar, para que cuando la termine y ya vea su obra de arte, pueda de pronto usarla, si es una jarrita, pues para la agüita, si es así, o sea, dependiendo para qué la formó, ¿cierto? Somos entonces, aprobados y soportamos las pruebas. Amén, amén, así es, mi hermanita. Entonces dice que nosotros no debemos dejarnos vencer. Si Dios nos permite esas pruebas, si Dios nos permite que pasemos por esas luchas, por esas dificultades, que a veces no queremos de verdad, a veces estamos tan desanimados que queremos tirarlo todo, es cuando Dios nos dice, levántate, no, yo estoy contigo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y si Dios nos pone muchas cosas, porque a veces nos duele decir, Dios mío, pero mire, Señor, yo he hecho esto, pero no, nada, porque sigo en la misma condición. Pero es porque Dios nos está formando. Porque cuando Él nos está formando, imagínense por un momentico que el alfarero, haciendo esa vasija de barro, la dejara así. Y dijera, ay, no, ya la voy a dejar ahí y mañana la termino. Cuando al otro día la fuera a terminar, ya estaría dura, ¿cierto? Ya no se podría dejar moldear. El Señor no va a hacer eso. El Señor hace todo, amén. El Señor hace todo el proceso y no la deja a medias. Esa vasija no la va a dejar a medias, Él la va a terminar. Amén. Y así es con nosotros. Amén. Él va a terminar lo que Él empezó con nosotros, lo va a terminar. Amén. Hasta que el día sea perfecto, dice el Señor. Amén. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Él va a terminar esa obra de arte que empezó con nosotros. Aunque vengan las luchas, pruebas, dificultades, dolor, venga lo que venga, el Señor nos está procesando. Porque Él nos ama. Y cuando Él nos ama, Él nos procesa para que precisamente nosotros seamos formados. ¿Para qué? Para más adelante también llegar a formar a otros. Amén. Amén. Para eso Dios quiere que nosotros seamos formados. Entonces, Dios ha permitido muchas veces Dios permite circunstancias en nuestras vidas, es porque precisamente nos está formando, nos está procesando. Muchas veces no entendemos, ¿cierto? Decimos, Señor, ¿pero por qué, cierto? Y le preguntamos a Dios y muchas veces hasta peleamos con Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y peleamos con Dios. Pero muchas veces no deberíamos de pelear y no deberíamos decir ¿por qué? Porque nuestra mente humana es limitada. ¿Sino para qué? Es limitada, nosotros no entendemos muchas cosas, ¿cierto? Nosotros no debemos decir ¿por qué? Sino, Señor, ¿cuál es tu propósito? Amén. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué estoy? O sea, ¿cuál es el propósito que tú tienes conmigo, cierto? Entonces no es solamente por qué, sino obedezcamos. Amén. Obedezcamos al Señor, que Él sabe por qué nos tiene en esta situación. Él sabe por qué en este momento estamos pasando por luchas. Él sabe por qué en este momento estamos pasando por dolor, por dificultades, por situaciones que no las entendemos. Él es el único que sabe por qué lo está permitiendo. Amén. Amén. A mí me gustaría que miráramos por un momento Juan 12:23. Aleluya. Aleluya. Juan 12:23 dice su bendita palabra. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando Jesús dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, era la hora de ir a la cruz. En otras palabras,
En la cruz Él iba a ser glorificado. ¿Qué quiere decir esto? Que sin cruz no hay gloria. Que sin cruz no hay gloria. Que aunque queramos la gloria, tenemos que pasar un proceso. Tenemos que ir a Cristo humanamente, creo que no. En un momento dice que Él sintió y sudó gotas de sangre porque Él sabía que iba a la cruz. Y Él sabía que en la cruz Él iba a morir. Y dice que ha llegado la hora de ir a la cruz. Y era necesario de ir a la cruz porque cuando Él fuera a la cruz, en ese momento era cuando Él iba a ver la gloria, la gloria. Igual nosotros muchas veces queremos la gloria, pero sin cruz. Queremos tirar la cruz, ¿cierto? Muchas veces decimos, no, yo ya no cargo más esta cruz, yo la entrego mejor y la dejo allá y ya no más. Pero sin cruz no hay gloria. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Él fue a la cruz y esa cruz fue la gloria de Él, porque ahí venció la muerte, ahí venció todos los principados, potestades. Nosotros en la cruz es donde vamos a ver la gloria de Dios. Ahí en nuestros problemas, sigamos perseverando, sigamos adelante. No botemos la cruz, no la tiremos, no digamos yo no quiero cargar esta cruz, sino carguémosla porque precisamente ahí es donde vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Ahí es en esa cruz. Queremos gloria pero sin cruz, ¿cierto? De verdad que nunca pensemos en soltar esa cruz porque ahí es donde el Señor se va a glorificar. Amén. Dice que nuestra prueba es el escenario ideal que Dios va a usar para mostrarnos que Él está con nosotros. O sea, Dios nos enseña, Él primero nos muestra, nos enseña, pero luego nos manda a la prueba a ver si realmente si aprendimos. No solamente aprender, sino también nos manda, nos enseña primero su palabra, pero también después nos prueba realmente para mirar si realmente la palabra quedó sembrada en nuestros corazones y si verdaderamente somos hacedores de esa palabra o no. Entonces Dios está con nosotros. Isaías 64:8. Aleluya. Dice Isaías 64:8, dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Estamos en las mejores manos. Somos obra de las manos de Dios. Obra de las manos de Dios. Él dice obra, somos barro, nosotros no somos nada. El Señor lo es todo. Dice que somos obra de sus manos. Amén. Entonces dice: tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Él es el que nos forma a nosotros. Él es el que verdaderamente, cuando todas estas cosas vienen y de pronto en algún momento dado nos duelen, tenemos que recordar que Él es el que nos formó y para algo nos formó, para algo. Todo tiene un propósito, todo. Dice: nosotros solo somos el barro en las manos del alfarero. Él tiene puestas sus manos en nosotros hasta que haya terminado ese proceso y pueda ver en nosotros su obra de arte. Él no nos va a soltar, mis amados. Hay momentos que creemos que estamos solos y que Dios como que parece como si se hubiera olvidado de nosotros, pero no es así. Dios nunca nos va a soltar. Él va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Él precisamente permite las aflicciones, permite las pruebas, permite las luchas, permite las dificultades, porque cuando tenemos todas esas dificultades es cuando miramos al cielo, es cuando decimos: Señor, ayúdame. Porque si tuviéramos dinero no sabríamos si estuviéramos acá. Si tuviéramos comodidades, de pronto no estuviéramos, o tuviéramos dinero, plata o carro, no estuviéramos buscando de Dios probablemente. Pero Él nos ama tanto que nos permite precisamente que le conozcamos preciso en la prueba, preciso en la dificultad, preciso en la lucha. Es ahí donde el Señor se glorifica. Amén. Ahí en Efesios 1:6 dice, Efesios 1:6. Perdón, Filipenses, no es Efesios, es Filipenses 1:6. Dice la palabra de Dios, dice: estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra en nosotros. ¿Quién la comenzó? Precisamente el más importante. Dios empezó esa buena obra en nosotros. Él la perfeccionará. Él no la va a dejar a medias. Él no la va a dejar, como decíamos hace un momento, si Él dejara esa obra de arte, entonces ya después no la podría moldear y tendría que romper esa vasija y hacer una nueva. Pero precisamente el Señor empieza esa obra en nosotros y Él la termina. ¿Por qué tenemos que tener temor si estamos en las mejores manos? En las manos del alfarero, amén. Dice que Él no dejará su obra de arte a medias. Él la procesa, la perfecciona y la termina. Mire, un pequeño ejemplo, solamente parafraseando, porque por el tiempo no lo podemos mirar. El ejemplo de Sansón, que Dios lo creó con un propósito. Él vino a este mundo, los padres no podían tener hijos, bueno, y el Señor les dio ese hijo con un propósito, ¿no? Pero, o sea, no vamos a leer la palabra, pero eso está, si ustedes la quieren leer en la casa, Jueces 16 y lo mismo Jueces 13, pueden leer toda la historia. Dice que Sansón no quiso cumplir el propósito para el cual nació, o sea, para el cual fue creado. Sansón, Dios lo creó con el propósito de que librara al pueblo de Israel de la mano de los filisteos, ¿no? Y ya conocemos un poco la historia, que este hombre en sus razonamientos más bien se fue en contra de Dios, ¿cierto? Dice que usó la fuerza y su atractivo para prostituirse y unirse con mujeres filisteas. Entonces dice que usó lo que Dios le dio, pero para destrucción. Entonces solamente es como por un ejemplo. Este hombre el Señor lo creó con un propósito específico, pero él no quiso obedecer ese propósito y conocemos el final de Sansón, ¿no? Que le sacaron los ojos, que fue destruido, fue tremendo, realmente. Yo me imagino los papás, el dolor, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Él no obedeció y él venía a este mundo, era precisamente con un propósito, y él se fue en contra del propósito de Dios. Dice, cuando hacemos otras cosas que no están conforme al propósito de Dios, nos va mal. Entonces Dios para cada uno de nosotros tiene un propósito, y sé que el propósito de Dios es bueno para nosotros. En ningún momento va a ser malo, es bueno. Él dice que Él tiene pensamientos de bienestar para nosotros, sus hijos, no de mal. Pensamientos de bien, no de mal. Entonces dice, ahora miremos otro ejemplo, pero para bien, ¿no? El salmista David sabía que él había nacido para cumplir un propósito. Él sí, en el Salmo 138:8. Salmo 138:8. Amén. Dice la palabra, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces él sabía que él se había nacido con un propósito, y él decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero no solamente lo decía, él obró para que el Señor realmente cumpliera el propósito para lo cual había nacido. Y también conocemos realmente quién fue David, ¿cierto? Él dice que fue un rey, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Que se equivocó? Sí, como todos los seres humanos nos equivocamos. Pero que se arrepintió también. Que se arrepintió y le pidió perdón a Dios y se humilló y Dios le perdonó. Amén. Entonces dice, como conclusión, dice, nosotros no nacimos para vivir en ruina, ni para fracasar, ni mucho menos para seguir una vida pecaminosa. Nosotros, tú y yo, nacimos para cumplir un propósito en nuestras vidas, y ese propósito está en Dios. Entonces, levantémonos, esforcémonos, seamos valientes. En Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos ese pueblo escogido, nación santa, para anunciar. Pues leámoslo si quieren, Primera de Pedro 2:9, como para terminar esta conclusión. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, Dios nos creó con un propósito, ¿qué? Para predicar su palabra, para ir a llevar su palabra, para que otras personas lo conozcan. O sea, no nos creó solamente porque sí, sino Él tenía un propósito para cada uno de nosotros y para que nosotros seamos esa luz del mundo, que nosotros como hijos de Dios podamos alumbrar. Dice que no se pone una lámpara debajo de la cama, ¿cierto? Sino que la lámpara alumbra. Precisamente nosotros como esos hijos de Dios debemos alumbrar a todos aquellos que no conocen de Dios y atraerlos y llamarlos y decirles, enseñarles que Dios está a las puertas, que Él está haciendo un llamado a sus vidas. A eso tenemos nosotros que apuntar. Entonces nosotros no vinimos a este mundo solo porque sí, sino porque Dios tenía un propósito o tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Algo muy importante, todo lo que nos propongamos en esta vida, agarrados de la mano de Dios, lo vamos a lograr. Amén. Amén. Todo, absolutamente todo. Bueno, siempre y cuando sea su perfecta voluntad, ¿cierto? Porque si nos proponemos algo que no es de Dios, pues muy seguramente vamos a fracasar. Pero si es algo de Dios, el Señor va a estar con nosotros. Amén. Entonces, de verdad, levantémonos, seamos valientes, pidámosle a Dios sabiduría. Cada día prosigamos a esa meta y miremos que cada día nosotros tenemos es que hacerlo recto delante de Dios, que detrás de nosotros vendrán otros, que nosotros seamos esas columnas y que detrás de nosotros hayan personas que realmente se levanten y que cuando estemos al frente de Dios, el Señor nos pueda decir, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Amén. Entonces, me gustaría que vamos a escuchar una canción. Pastora, ¿cuál es el de vosotros sois real sacerdocio? ¿Cuál es ese? Primera de Pedro 2:9. Ah, 2:9. Amén. Aleluya. Quiero que adoremos con esta alabanza. Si no se la saben, me gustaría que le pusieran mucho sentido. Aleluya. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Si quieren, coloquémonos sobre nuestros pies. Mientras estamos orando, vamos a escuchar esta adoración. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, mi Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor. Verdaderamente, Señor, hemos venido a este mundo con un propósito, Señor. Gracias, Señor. Oh, sí, Señor, la mies es mucha. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Sí, Padre. Ven aquí.
Jesús.